Bendito amado Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que habita entre los cielos y la alabanza está entre los querubines y los ángeles. Aleluya. Que día y noche, como se ha dicho, lo alaban, lo glorifican al Todopoderoso, al único que tiene nuestra vida en sus manos. Ningún otro puede conocerte más que Dios. Nadie en este mundo, ni los padres, ni los abuelos, ni los maestros, ni uno mismo se puede conocer más que solamente Dios. Dios nos conoce exactamente, sin errar, dice, sin que Él se vaya a equivocar. Sabe perfectamente en qué estado estamos, en qué situación nos encontramos delante de Él. Sabe cómo está el mundo, cómo están aquellos que decimos que buscamos de Dios y cómo están los que de verdad pues lo están buscando. O sea, de verdad están guardando su palabra. Mira que nada puede ver oculto delante del gran Dios, del todo creador, todopoderoso, de aquel que nos creó y que ningún doctor sabe exactamente qué es lo que tienes. El único doctor de doctores se llama Jesucristo. Él es el único que vino a sanar a los pecadores, como dijo Pablo, del cual yo soy el primero. Porque no hay ninguno, se ha dicho, ningún solo que no pueda haber pecado, que ni uno solo diga que no es pecador. Porque todos estamos destituidos del reino de Dios, entrar al cielo. Nadie puede entrar por causa de nuestros pecados. Pero Dios se agrada de aquel que se arrepiente de esos pecados, las fornicaciones, los adulterios, las lascivias, de todo tipo de pecado que hay en el corazón del hombre, de cada ser humano. Entonces se agrada de ese que le pide perdón, de ese de que obedece su palabra, que la sujeta, que día a día lo alaba y lo honra de verdad con la palabra en él, escrita en su corazón para no pecar, guardándola, dice, guardándola en su corazón para no pecar. Ese es el que Dios está agradado de él, está contento con él. Y ciertamente pues es el que bendice. Jesucristo dice que Dios estaba contento con Jesús. Es un ejemplo, porque Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Vino a darse por amor a nosotros en aquella cruz. Ahí pagó todo el pecado que nos condenaba a ir al infierno y que nos condena siempre y cuando uno se arrepienta, pero no te va a condenar si te arrepientes y te mantienes alejando del pecado todos los días. Entonces fue su contentamiento de Dios porque no negó, no quiso dejar de la cruz y dice yo, se puso como decir, como Isaías, decía el Señor, ¿a quién enviaré? ¿A quién puede anunciarle a la gente? Ya Dios había tocado los labios de Isaías, lo había santificado para ese propósito. Pero Isaías, pues Dios no se lo dijo, ¿verdad? Nada más dice, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Pero Isaías, como ya había sido perdonado, ya había limpiado su corazón, ya Dios lo había restaurado de sus pecados, y le nació el amor a Dios y el amor al prójimo. Dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Le nació el amor a Dios y le nació el amor al prójimo.
en el cual lo envió Dios a predicar el Evangelio a todo el pueblo de Israel. A él lo envió. ¿Por qué? Porque conocía el corazón de Isaías. Mire que vemos un ejemplo que dice que David tenía el corazón como el de Dios. ¿Por qué tenía David el corazón como Dios? Fíjate que aquí hablan un pacto en la Santa Biblia, en el capítulo 17, el pacto de Dios con David. Aquí David le hablaba de que él quería hacer una casa a Dios, ya que Dios le había dado muchas cosas. Lo ungió, lo puso como rey, quitó a Saúl, porque Saúl lo desagradó. Saúl pecó y nunca quiso arrepentirse. Saúl no quiso hacer la voluntad de Dios. Pero David, Dios ya lo estaba preparando. Ya sabía por quién iba a cambiar a Saúl. Y quitó a Saúl, porque ciertamente Saúl pues no gobernó bien. Le dejó a su pueblo y su pueblo él no lo guardó. En cambio David, con las ovejitas allá en el campo, Dios vio que con las ovejas, con los animales pudo. Y pues ahí es donde lo preparó Dios, las ovejitas, los animales. De ahí se iba a pelear con osos y con leones. Lo entrenó así. Porque ya Dios dice, no voy a enviar a cualquier persona así por así. Lo voy a poner como rey, lo voy a hacer a cargo de mi pueblo. No voy a suceder como Saúl, que me lo tiró y me lo abandonó. Por eso ya Dios preparó a David. Para que cuando Saúl quitara a Saúl, estuviera David listo. A Saúl vemos que Dios no lo trató, no lo pulió, no lo hizo como David. David pedía ayuda de Dios. David no pedía ayuda del hombre. Iba, como Pablo, a informarle a Pedro de lo que Dios ya lo había puesto a predicar. Pero no iba directamente al hombre, él iba con Dios. Él oraba, Señor, ¿salgo o no salgo a la guerra? Y Dios le decía si sí o no, o espérate o ve. Él estaba en espera de Dios, se la pasaba orando con Dios, siempre antes de salir. Porque David sabía que él iba a ayudar en las batallas. Y nadie nos puede ayudar en las situaciones, en los problemas, en las dificultades, sino más que Dios. El único todopoderoso, el único que puede, por eso te dice el único que te conoce, el único que sabe tu situación, el único que te puede ayudar es Dios. Y cuando nosotros nos arrepintamos de corazón y clamemos y el Señor nos ayuda. Entonces es Él nuestro socorro y nuestra ayuda. En el cual dice aquí su bendita palabra que Dios le dijo que le iba a bendecir, aún ya de lo que le había dado. Y entonces rey David estuvo delante de Dios y dijo, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues me has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano y me has mirado como un hombre excelente. Lo vio como un hombre excelente, que le dijo, te voy a dar un hijo. Le habló el Señor todo lo que le iba a dar, bendito Dios. Le dijo que nunca le iba a quitar de rey. ¿Por qué? Porque no fue en vano la preparación que Dios lo hizo primero. Pero es importante que Dios nos trate con situaciones, con muchas situaciones, para que aprendamos a ser humildes. Y
Y ciertamente es como aquella persona que antes de ir a un trabajo tiene que practicar. Sale el enfermero o enfermera de la escuela, antes de salir lo mandan a prácticas, para que cuando vaya ya salga con título y todo, ya vaya a trabajar y ya lleve bien todos sus, ya sepa inyectar, ya sepa tomar presión, ya sepa eso, pero ya no va a ir sincero. Porque si tú mandas una persona a trabajar y no sabe, por eso se ha explicado que en muchos lugares de trabajo dicen que quieren una persona con experiencia, porque no tienen el tiempo de darles diciendo, no, de aquí que sepan, que infinidad de muchas cosas, ¿no? Pérdida de tiempo, bueno, no aprenden y nunca quisieron, no le echaron ganas y mejor se van, no les gustó. Nomás pero el tiempo de estarles enseñando un rato o nunca aprendió, no sé, y simplemente perdieron su tiempo, así como Dios puso a Saúl y no le afectó, no hizo lo que hizo, no guardó el pueblo y solamente se lo tiró, así como tiran muchos el trabajo. ¿Y qué hizo? Dios lo puso a David en vez de Saúl. Y ciertamente por eso es necesario que nos trate Dios, que son las prácticas. Tiene que pulir nuestro corazón, ablandarlo, humilde, sencillo. Tiene que ayudar ahí a traer amor hacia Dios y hacia el prójimo y hacia nosotros mismos, porque también nosotros tenemos la salvación. Por eso Dios sabe a quién envía a una misión, pero es cuando Dios nos envía. Cuando Dios pone, sabe siempre a quién va a poner, pero siempre tiene que ser levantado por Dios. Porque David fue levantado por Dios. Pablo, Dios lo puso. Dice, yo no fui levantado por hombres, sino ¿por qué? Por Dios. La misión que le mandó Dios a Pablo fue que lo envió a predicar el evangelio. Allá fue a predicarlo. Y ellos se enteraron, Pedro, de que andaba predicando el evangelio, Pablo. Después Pablo vino y le informó a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro era el apóstol, el que Dios había puesto, como por decir, como cabeza. Y le vino a informar lo que Dios estaba haciendo con él. Y ciertamente después de todo fue enviado Pablo a predicar. Después de que andaba solo, dice que los envió de 2 en 2. Después los envió con Bernabé, con Sila. Cuando empezó su ministerio ya Pablo. Pero ciertamente quien lo levantó para la obra, para el ministerio, para anunciar el evangelio a toda criatura, fue Jesús. Entonces ciertamente Dios nos tiene que pulir nuestro corazón, nos tiene que sanar ciertamente, lavándonos el corazón, nuestro corazón, todos los pecados que conoce el Señor más que nadie, y ciertamente limpiarnos para poder entrar a los cielos y para que ciertamente también anunciemos el evangelio, porque es un mandato también de Dios a toda criatura, ir y predicar. Es un mandato que el Señor nos da a todo aquel que se arrepiente y que de verdad es enviado por Dios, no por hombre alguno, sino que el Señor Jesucristo nos envía. Y ciertamente que es hermoso predicar la palabra de Dios. Y para que tú y yo nos comenzamos de nuestros pecados y podamos arrepentirnos diariamente de ellos. Bendito es tu nombre, Señor. Te damos la gloria y la honra y el honor, papito lindo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén.